realmente le decía que uno en donde no hemos tenido éxito es el tema de los delitos contra el patrimonio, robos y hurtos. Pero el delito que más impacta al país completo es el tema de las extorsiones. Y es un delito difícil de trabajar. Aquí hay dos categorías, ¿verdad? Las extorsiones empiezan a generarse, siempre han existido, es una amenaza en contra de personas, afecta a pequeños negocios en las colonias o en los barrios, y llega a afectar también a las empresas que tienen distribución nacional. Hay empresas inclusive que tienen en su presupuesto considerado lo que van a pagar en determinados lugares. Y esto en gran medida es parte del fenómeno, está vinculado al fenómeno de las pandillas. Las pandillas en sus áreas de influencia, en donde viven, en donde tienen control, cobran por dejar pasar a la gente, es como la camorra italiana, ¿verdad? Me paga para que yo no lo moleste o para que supuestamente lo proteja, pero en realidad lo que hay ahí es un trabajo extorsivo todo el tiempo. Esto tiene una amplitud muy grande, incide en áreas, por ejemplo, del área central es la que más sufre este tema, pero hay una parte que está vinculada a las pandillas y hay otra parte que está vinculada a lo que nosotros le llamamos los imitadores. Es decir, el fenómeno impactó tanto a lo largo de los años en la percepción y en el sentimiento de la gente, que una llamada que haga cualquiera no necesita decir, solo con que diga, le hablo, soy miembro de la Mara Salvatrucha y entonces usted tiene que pagar tanto mensualmente, si no, aténgase porque su familia esto. Nadie tiene cómo saber si de verdad son miembros de una pandilla. Nuestras investigaciones nos han llevado a determinar que aproximadamente un 60% están vinculados al tema del accionar pandillero y de otras bandas estructuradas, y el resto está en gran medida de imitadores. Tenemos una fuerza de tarea contra las extorsiones que ha dado buenos resultados. Durante estos 6 meses hemos desarticulado 27 bandas dedicadas a las extorsiones. Algunas han sido individuales, otras a negocios, pero hemos trabajado mucho el tema del transporte. El transporte extraurbano, hemos solucionado casos en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en la costa sur, aquí en áreas como Misco, Villanueva y algunas rutas cortas. Pero lo que necesitamos es multiplicar nuestras capacidades para poder atender muchísimos más casos. Lo importante de ello nos fuimos arriba de estas 27 aproximadamente grupos, y capturas por el tema de extorsiones ha sido sin ninguna duda las de mayor número durante estos 6 meses. Señor ministro, quiero regresar al tema de las pandillas. Sí. Porque, ¿cómo consideran ustedes, desde el punto de vista de expertos, pregunto, ¿verdad? Porque en otros países, en otras latitudes, el tema de las pandillas es preocupante por las relaciones, las redes, la logística que estos tienen con el crimen organizado, e incluso no los podemos como conceptualizar solo como grupos criminales, sino que en otros países como Estados Unidos incluso dicen que ya son culturas, que ya tienen una forma de vida, una filosofía, y que muchas veces, aunque se trate de capturar a la cabecilla, estos siguen proliferando, que es muy difícil realmente el poder combatirlas. ¿Cómo lo están tomando ustedes y qué están haciendo? No le pido aquí que me diga cuáles son los planes, por supuesto, en contra de estos, pero sí cómo los conceptualizan, porque es un tema bastante complicado. Claro, mire, aquí lo que hay que tener muy bien definido es precisamente la caracterización de la organización. Si nosotros nos vamos a lo que dice la ley y a los conceptos internacionales que privan para definir lo que hace un grupo, que tiene una estructura, que tiene una jerarquía, que sigue códigos de autoridad, cadenas de mando, y que tienen además toda una infraestructura de inteligencia, de logística en alguna medida, estamos hablando de una estructura criminal organizada, de delincuencia organizada, de diferentes niveles, por supuesto, ¿verdad? Van a ver como la delincuencia organizada que se genera a través de la narcoactividad es muy sofisticada. Si es en este caso, no tendrá todas las líneas de sofisticación, pero está organizada para delinquir.
Y aquí se habla de que cuando 2 o 3 personas se organizan para cometer ilícitos, a partir de ahí uno puede considerar que existe una estructura. Entonces las pandillas es un fenómeno que arranca primero como un fenómeno social en una edad en que los jóvenes son muy gregarios, van a la dinámica de grupo, a sentir pertenencia porque están desarrollando su personalidad, su identidad, encontrándose a sí mismos, y surgen en áreas marginales. Y lo sabemos muy bien su historia, en Estados Unidos, en Los Ángeles, muchos inmigrantes salvadoreños, de ahí viene precisamente el Salva de Salvador y Trucha, que es como pilas, ¿verdad? La pandilla de la calle 13, se organiza la pandilla de la calle 18, pero de ser realmente una estructura, digamos, juvenil, que ha existido toda la vida. O sea, en los años 60, en los años 70 habían pandillas, pero regularmente no delincuenciales, no eran grupos delincuenciales. Se llevan a una metamorfosis que los lleva realmente a estructurar toda una línea de operación delictiva. Y entonces muchos dicen, no, son jóvenes, son menores de edad, y entonces hablamos de jóvenes en conflicto con la ley penal, porque desarrollan algunas actividades que son delincuenciales, pero como son menores, entonces el derecho para menores, para jóvenes, para niños es muy tutelar. Pero realmente cuando uno analiza el alcance de sus acciones, el tipo de operaciones que desarrollan y la incidencia que tiene, especialmente, digamos, asesinar a sangre fría a un piloto de mototaxi, ¿sí? Y las instrucciones que les dan a los jóvenes, es decir, vas y le disparas en la cabeza. Entonces, esa frialdad con que se hacen las cosas y con que ponen a un joven nos pone en otra dimensión. Para nosotros el fenómeno, aun cuando sean menores de edad como corresponda, es un fenómeno de pandilla, en donde ya le dicen abuelo a un pandillero que está preso y que ya pasó de los 35 años. Entonces, para ellos, esa generación de los últimos 15 años nos lleva a una metamorfosis de pandillas, y realmente la incidencia que ellos tienen en todo lo que es el fenómeno criminal del país es muy alta. En el caso de Guatemala, todavía estamos hablando, se calcula que pueden haber entre 8 y 10 mil pandilleros, pero si ya nosotros multiplicáramos también por toda la gente que les apoya, que regularmente vinculan a sus familias para llevar mensajes, para correos, para una serie de indicaciones, estaríamos hablando probablemente de que llegaran a unos 25 por ahí. Entonces es un fenómeno complejo, que hay que verlo desde las dos perspectivas, no puede verse desde solo una. Y realmente lo que hay que romper ahí es ese círculo perverso, porque cuando hay niños y jóvenes que no tienen oportunidades, que viven en áreas en donde no hay acceso a servicios, en donde no hay oportunidades de recreación, es increíble cómo esto los vuelve vulnerables frente a un posible reclutamiento. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que en la cárcel, cumpliendo condena o en situación preventiva, tenemos un altísimo número de líderes, de sublíderes, de dirigentes de las pandillas, y siguen actuando desde las cárceles. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Fenómenos de sicariatos llevados a cabo por jóvenes menores de edad. Entonces, al menor de edad no se le puede juzgar de la misma forma que a un adulto, y eso para ellos es una ventaja. Y dos, son mucho más permeables a llevar a cabo una o dos acciones, y si los capturan, pues los capturan, esa es su suerte, ¿verdad? La estructura como tal ha sufrido golpes muy severos, pero falta muchísimo por hacer en ese sentido. Nos vamos a ir a unos mensajes, vamos a regresar con más en su cafecito dominical. Estamos con el señor ministro de Gobernación y nos falta platicar todavía un poquito sobre lo que es el narcotráfico, qué están haciendo ustedes, sí, claro. Cómo va, por supuesto, la preparación de la Academia de la Policía Nacional, cómo va esa profesionalización. ¿Tenemos suficiente dinero o todavía nos falta presupuesto, señor ministro? Eso cuando regresemos después de estos mensajes.